El análisis dimensional es un principio de homogeneidad que establece que cualquier ecuación deducible analíticamente y que represente un fenómeno físico debe satisfacerse en cualquier sistema de unidades. Como ejemplo, si yo deseo sumar 2 kilómetros más 300 pulgadas más 5 millas, yo debo de homogeneizar estas unidades y transformo en este caso todo a metros. En este caso 2 kilómetros equivalen a 2000 metros, 300 pulgadas equivalen a 7.62 metros y 5 millas equivalen a 8046.72 metros. Cuando realizo la suma, esto me da un total de 10.054.34 metros. Para los ejercicios de este bloque, las unidades que utilizaremos son presión en atmósferas, volumen en litros y temperatura en Kelvin. Recomendaciones para la resolución de ejercicios. Número 1. Leer bien los datos del problema. Número 2. Organizar los datos del problema. Recuerden que tenemos condiciones iniciales y finales. Número 3. Realizar las conversiones pertinentes. Número 4. Despejar la variable solicitada. Número 5. Sustituir valores en la fórmula. Y número 6. Obtener el resultado con 2 decimales. Iniciamos con la ley de Boyle-Mariotte. Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Esta ley se lleva a cabo a temperatura constante y en este caso si la presión aumenta, el volumen disminuye. O si la presión disminuye, el volumen aumenta. Esto ocurre en forma inversamente proporcional. Problema 1. Una muestra de oxígeno ocupa 120 pulgadas cúbicas a 1900 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 10.63 libras sobre pulgada cuadrada si la temperatura permanece constante? En este caso, lo primero que hacemos es organizar los datos. Tenemos un volumen 1 de 120 pulgadas cúbicas. Esto equivale a 1.96 litros. Tenemos una presión 1 de 1900 milímetros de mercurio. Esto equivale a 2.5 atmósferas. Tenemos una presión 2 de 10.63 libras sobre pulgada cuadrada. Esto equivale a 0.72 atmósferas. En este caso no conozco el volumen 2. ¿Cómo le voy a hacer para calcularlo? Primero que nada establezco una relación. La presión 1 es de 2.5 atmósferas y disminuye a 0.72 atmósferas. Esto quiere decir que si la presión disminuye, el volumen aumentará. En este caso, el volumen 2 yo ya sé que va a tener un valor mayor a 1.96 litros. Procedo ahora a despejar la fórmula. Voy a despejar el volumen 2, que en este caso es lo que estoy buscando, y para eso la presión 2 debe pasar del otro lado de la ecuación dividiendo. De tal forma que esto me quedaría como volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1 sobre presión 2. Al sustituir los datos en la ecuación nos queda como sigue. Volumen 2 es igual a la presión 1 que es de 2.5 atmósferas por el volumen 1 que es de 1.96 litros. Esto queda dividido entre la presión 2 que es de 0.72 atmósferas. Y el resultado que obtengo es de 6.8 litros. Las atmósferas se eliminan y el resultado me da en litros. Como puedo observar, ya había yo predicho que el volumen iba a aumentar y aumentó de 1.96 litros a 6.8. Problema 2. Un tanque estallará si el volumen en su interior supera los 70 litros. Si para una presión de 45.55 psi el volumen del tanque es de 13.20 galones, ¿a qué presión estallará el tanque? Los datos que tenemos son presión 1 de 45.55 psi, que equivale a 3.1 atmósferas, volumen 1 de 13.20 galones, que equivale a 50 litros, y volumen 2 de 70 litros. Lo que desconozco es la presión 2. Para este caso yo evalúo y checo que el volumen 1 es de 50 litros y cambia a 70. Es decir, que el volumen aumenta. Esto quiere decir que la presión va a disminuir.
Procedemos a realizar el despeje de la ecuación. Lo que voy a despejar es la presión 2, entonces el volumen 2 está en un extremo multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, de tal forma que la fórmula quedará como presión 2 es igual a presión 1, volumen 1 sobre volumen 2. Como siguiente paso, vamos a sustituir los valores y tengo ahí la presión 1, que es de 3.1 atmósferas, el volumen 1, que es de 50 litros, y el volumen 2, que es de 70 litros. Realizo el cálculo y el resultado es de 2.21 atmósferas. Como ya habíamos predicho, la presión disminuye. De 3.1 atmósferas baja a 2.21. Problema 3. Se tienen 2 pies cúbicos de un gas sometido a 1900 milímetros de mercurio de presión y de pronto se reduce esta presión a 29.73 libras sobre pulgada cuadrada. Pregunta, ¿cuál será el volumen que ocupa el gas? Los datos que tengo es un volumen 1 de 2 pies cúbicos que equivale a 56.63 litros. Una presión 1 de 1900 milímetros de mercurio que equivale a 2.5 atmósferas. Una presión 2 de 29.73 libras sobre pulgada cuadrada, que equivale a 2.02 atmósferas. Y un volumen 2, que es el que desconozco. En este caso yo puedo deducir que como la presión está disminuyendo de 2.5 a 2.02, el volumen entonces aumentará y el resultado que obtendré será un valor mayor de 56.63 litros. Después de realizar el despeje de la ecuación, me quedaría como volumen 2 es igual a presión 1, volumen 1 sobre presión 2. Y procedo a sustituir los datos. En este caso, la presión 1 es de 2.5 atmósferas, el volumen 1 es de 56.63 litros y la presión 2 es de 2.02 atmósferas. El resultado que obtengo es de 70.08 litros. Como bien se había predicho, el volumen aumenta de 56.63 litros a 70.08. Problema 4. ¿Qué volumen ocupa un gas a 550 milímetros de mercurio si el recipiente tiene finalmente una presión de 1.8 atmósferas y el gas se comprime a 120 pulgadas cúbicas? En este caso, los datos que tengo es una presión 1 de 550 milímetros de mercurio, que equivale a 0.72 atmósferas, una presión 2 de 1.8 atmósferas, un volumen 2 de 120 pulgadas cúbicas, que equivale a 1.96 litros, y lo que desconozco es el volumen 1. Lo que sí puedo deducir es que si la presión varía de 0.72 a 1.8, quiere decir que está aumentando. Entonces el volumen debe disminuir. Si el volumen final es de 1.96, entonces el volumen inicial debe ser un valor mayor de 1.96. Procedo entonces a despejar el volumen 1, que es lo que necesito, y esto quedaría pasando la presión 1 del otro lado, dividiendo. Está multiplicando, pasa del otro extremo, dividiendo. Y el resultado sería volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, sobre presión 1. Al sustituir los datos, tengo una presión 2 de 1.8 atmósferas, un volumen 2 de 1.96 litros y la presión 1 que es de 0.72 atmósferas. Realizo mis cálculos y el volumen inicial es de 4.9 litros. Como lo había yo predicho, es un valor mayor que el del volumen 2, porque en este caso el volumen va a disminuir.